Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Para hoy tenía pensado discutir un poquito con ustedes el examen parcial y ver imperialismo de la unidad 3. Eh, Somos poquitos hoy, no sé si habrá un examen próximamente o no sé, pero aparentemente somos pocos. Bueno, eso, ahí les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver cuáles fueron las preguntas más difíciles, entre comillas, para ustedes. A ver, déjenme 2 segundos que comparta. Acá está. Perfecto. Bien. Igual si se quieren desmutear, no hay ningún problema. ¿Ah? Y preguntar alguna... Perdón que está entrando gente todavía. Bueno, en primer lugar, eh, una de las... Vamos a ver cuáles fueron las más difíciles. La verdad, para mí no vale la pena ver todo el examen porque hay preguntas que la contestaron muy bien en términos generales, así que nada. Eh, y, y en particular la Comisión 20 fue bastante bien en el examen, los que desaprobaron están próximos a aprobar, así que es muy probable que si estudian un poquito más, aprueban, así que no significó un gran esfuerzo, entiendo, para ustedes este examen. La gran mayoría aprobó. Pero sí hubo algunas mm, preguntas un poquito más complicadas que otras, nada más. Ustedes tenían una de las preguntas de si era un poco más práctico, tenían un gráfico o dos gráficos de torta para ver cómo evolucionó la distribución del ingreso entre la clase capitalista y la clase trabajadora en Argentina en los últimos años. Y la pregunta decía así, según el gráfico, la distribución del ingreso cambió durante los últimos años en la Argentina. Para cada corriente del pensamiento, las razones de este fenómeno se interpretarán de una manera distinta. Identifique la respuesta correcta, perdón, según la correspondiente teoría. Seleccione una respuesta por cada fila. Y ustedes en la primera fila decía, la productividad de los trabajadores se redujo, mientras que que la productividad del capital pasó a ser, fue mayor, básicamente, a intentar una mayor productividad. Está acá abajo. Esta, como ustedes están viendo, la correcta era la teoría neoclásica, porque recuerden que la teoría neoclásica hablaba más bien de que la distribución del ingreso dependía de las productividades del factores productivos, o sea, de el trabajo, el capital y la tierra. Eh, Cosa que no es así en Marx, y en Ricardo sí ocurre, y ahí sí podría haber, que mucha gente puso David Ricardo, que la distribución del ingreso en David Ricardo sí depende de la productividad de la tierra, únicamente de la productividad de la tierra. Y recuerden que cuanto menos productiva es la tierra, en esto de que se necesitan cada vez mayores cantidades de parcela de tierra para producir alimentos, ahí sí la proporción del ingreso que se obtienen los terratenientes es cada vez mayor en perjuicio de los capitalistas, ¿no? Pero acá esta consigna hablaba únicamente de la productividad de los trabajadores y del capital, o sea, en ningún momento hablaba de la productividad de la tierra, ni de la disposición de tierras. O sea que ya ahí sí descartábamos a Ricardo, descartábamos a Marx, porque en realidad la distribución del ingreso no depende de la productividad, o mejor dicho, depende más que nada de la explotación en términos de plusvalía absoluta, plusvalía relativa, ¿no? Eh, pero no en estos términos de que el trabajo tiene una productividad, el capital tiene una productividad, la tierra tiene una productividad. Eso Marx no habla para nada.
no lo identifica de esa forma, porque incluso habíamos hablado que medir la productividad individual de cada uno de los factores es casi imposible, y la única teoría de que habla de que en realidad el mercado es el que asigna justamente la distribución del ingreso en base a la productividad es la teoría neoclásica. Bueno, esta la contestaron relativamente bien. El desempleo alteró las condiciones políticas en la disputa entre las clases sociales. Ahí estábamos hablando de capitalistas y trabajadores, y obviamente en Marx hay, posee el mercado de trabajo cierto factor de determinación y aparte, por acá nos habla de justamente las disputas políticas. En primer lugar, la teoría neoclásica no habla de pujas entre las distintas clases sociales, es más, no existen clases sociales. En David Ricardo la puja mayor está no en la clase capitalista versus los trabajadores, sino la clase capitalista versus los terratenientes. Entonces era más fácil, entre comillas, que pongan justamente, contesten Karl Marx. Esta decía, los trabajadores están dispuestos a trabajar menos y como consecuencia a percibir un menor salario. Esto tiene que ver con cuál es la metodología en la cual se conciben los factores, en este sentido, el trabajo, ¿no? Eh, Recuerden que la teoría neoclásica tiene que ver con una suerte de individualismo metodológico, tiene que ver con las preferencias del consumidor o las preferencias, en este caso, del oferente, que es el quien oferta trabajo. Y a partir de esas decisiones individuales es que se reflejan en el mercado. Y en este caso está hablando de eso, justamente los trabajadores están dispuestos a trabajar menos, lo cual está diciendo que son decisiones individuales que se reflejan en el mercado. Cosa que era distinta al método de la economía política, que es más holista, en el sentido que el todo determina en cierta parte, las partes, en este caso los trabajadores, o mejor dicho, el sistema capitalista en Marx determina, por ejemplo, el comportamiento de cada una de las partes, de los capitalistas, de los trabajadores, de los terratenientes, etc. En este caso era la teoría neoclásica por eso, porque parte de una idea de preferencias justamente de los agentes representativos de esta economía, ¿no? De ya, si tienen alguna pregunta, párenme, comentario, lo que necesiten. Bueno, esta también estuvo media un poco difícil aparentemente. Decía, en la disputa por el ingreso entre terratenientes y capitalistas, y acá retomo lo que habíamos dicho anteriormente con Ricardo, que Ricardo o hace énfasis en su obra en la disputa del ingreso de la riqueza entre capitalistas y terratenientes, lo cual ya le daba la pauta a ustedes de que la respuesta correcta era David Ricardo. Em, en la disputa por el ingreso entre los terratenientes y capitalistas contra los asalariados permitió que estos últimos perdieran, básicamente. Bueno, dice, la intensidad del proceso de trabajo cambió en beneficios del capital y en perjuicio del trabajo. Esto viene a hablarnos un poco más de lo que también decíamos anteriormente, de intensidad del trabajo, el proceso de trabajo ya son conceptos de Marx, básicamente. Más que nada el proceso de trabajo, un concepto de Marx. Y la intensidad en el proceso del trabajo, recuerden que un término tiene que ver con la plusvalía absoluta, entonces básicamente Marx. Desde ya David Ricardo no habla de esto y la teoría neoclásica tampoco habla de eso, de la intensidad en el proceso de trabajo. Bueno, esta dice, en la unidad 1, según la corriente de pensamiento marxista, en el sistema capitalista el reparto de plusvalía se da entre. Esta igual fue bastante bien. Esto lo habíamos discutido en clases e insistimos varias veces de que el término plusvalía es el reparto de el excedente entre todas las clases en las cuales no se incluye a los trabajadores.
Es decir, son todas las clases menos los trabajadores. Y acá, obviamente, los trabajadores, los obreros, no podía ser. Esta tampoco, los industriales, bancos, propietarios de tierra, comerciantes y obreros, porque menciona de nuevo a los obreros, plusvalía no incluye a los obreros, a los trabajadores, y la última decía solamente los industriales, es decir, a los capitalistas industriales, ¿no? Y esa tampoco es, porque la plusvalía es el excedente en la cual se distribuye entre todas las demás clases que no sean la clase trabajadora. Y ahí incluyen a tanto a los capitalistas industriales, los capitalistas financieros a través de los bancos, a los terratenientes, a los comerciantes, al Estado con los impuestos, etcétera. Incluye a todos menos a la clase trabajadora la plusvalía. Bueno, estas bastante bien fueron, la verdad. Bueno, acá nos podemos detener un poquito. Esto también lo habíamos discutido en clase, y esta decía, en un taller con 8 obreros se decide cambiar el sistema de máquina utilizado por uno más moderno. La producción total que se logra tras el cambio tecnológico es un 25% mayor al anterior, en el mismo tiempo de trabajo. El precio de mercado de los bienes vendidos es igual. Este cambio representa, desde el punto de vista del capitalista, y acá tenía que ver con, obviamente estábamos hablando de Marx en esta pregunta. El problema fue que algunos estudiantes pusieron un aumento de plusvalía absoluta. El tema es que plusvalía absoluta no es, porque está hablando de que existe un salto tecnológico, un cambio tecnológico, un cambio en la productividad. Y ya cuando ocurre eso, siempre nos tenemos que pensar que tiene que ver o está relacionado con la plusvalía relativa. Plusvalía absoluta es, o bien extendemos la jornada de trabajo, es de 8 horas, la extendemos a 10, por ejemplo, o incrementamos la intensidad en una misma jornada de trabajo. Es decir, son 8 horas, pero la cadena de montaje va a pasar más rápido. Y por ende, el proceso productivo va a pasar mucho más rápido. Eso tiene que ver con plusvalía absoluta. En este caso, como hay cambio tecnológico y el enunciado habla de cambio tecnológico, bueno, es justamente plusvalía relativa. Esto también lo habíamos discutido en clase. A partir de un depósito o un crédito inicial en un banco, el monto total circulante en la economía, y bueno, acá está bien, lo que más se contestó fue la correcta, tienen que ver con que un monto inicial de un crédito, un depósito en un banco, lo que ocurre es que el mismo sistema bancario multiplica ese circulante. Es decir, estamos ante el multiplicador bancario, el denominado multiplicador bancario. Es justamente la respuesta correcta. No tenía nada que ver con el plusvalor porque no es algo teórico de Marx. Esto es, estamos unidad 2 en sistema monetario. Eh, Después la segunda dice, es un sistema, perdón, es igual al monto inicial porque el sistema bancario no crea más dinero. Esto no es así. Sabemos que el sistema bancario crea dinero. Es menor al monto inicial debido a que se guarda un encaje. Esto tampoco es así porque, de nuevo, insisto, el sistema bancario crea dinero y al crear dinero lo multiplica. Em, bueno, esta dice, las exportaciones del cuarto trimestre de 2020 fueron de 12.700 millones de dólares y las importaciones fueron de 11.400 millones de dólares. Esto implica que hubo, bueno, acá estamos ante sector externo, balanza de pago. Bien, el problema es cómo lo encasillamos a estas transacciones. Está claro que es un superávit de balanza comercial de 1.300 millones de dólares. El tema es el siguiente. Un déficit no es porque las exportaciones son mayores que la importación, entonces no hay déficit, hay superávit. Y no hay superávit de balanza de pago porque esto también lo dijimos en clase. La balanza de pago como tal no tiene superávit ni déficit. La balanza de pagos se compensa todo, se iguala.
Las cuentas corriente más la de capital es igual a la cuenta financiera. Entonces, como es una balanza y una igualdad, la balanza de pago es todo, básicamente es cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. No tiene ni déficit ni superávit. Es una igualdad. Sí tienen déficit o superávit las cuentas y subcuentas que integran a la balanza de pago, pero no el conjunto de la balanza de pago. Bueno, esto lo habíamos visto en clase también reiteradas veces. Em, Lástima que acá no tengo creo que no tengo la respuesta correcta. Ah, sí, la tengo, la tengo. Bien, dice, unidad 2. El Producto Bruto Interno se utiliza como medición de lo que se ha producido en un país durante un año. Respecto de este concepto, decimos que el producto, y la respuesta era correcta, tiene que ver con esto, con que es bruto porque contabiliza inversión bruta, y es interno porque cuenta lo producido hacia el interior de la frontera nacional. Esto lo habíamos dicho en clase varias veces. Después las otras tenían algo de falsedad. Una decía es bruto porque contabiliza los salarios brutos, eso no tiene nada que ver. O la otra decía es bruto porque contabiliza 2 veces a la producción, esto tampoco tenía nada que ver. Estamos contabilizando una sola vez, justamente, porque si contabilizamos 2 veces no tiene ningún sentido. Es bruto porque depende del valor bruto de la producción, tampoco, porque estamos hablando de Producto Bruto Interno, o sea, valor agregado. Em, bueno, esta también, hubo bastante dificultad con esta. Decía, ¿qué diferencia existe entre valor agregado y valor bruto de producción? Acá la respuesta correcta era, bueno, el valor agregado no contabiliza los insumos. Y recuerden que justamente el valor agregado era una parte del valor bruto de la producción. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa parte? Bueno, ¿qué le vamos a restar al valor agregado para tener o mejor dicho, ¿qué le restamos al valor bruto de la producción para obtener el valor agregado? Bueno, los insumos. Entonces, el valor agregado es igual al valor bruto de producción menos los insumos. Esa era la correcta. El valor bruto de producción no contabiliza los bienes finales, o es mentira, o sí los contabiliza, contabiliza todos los bienes intermedios y los bienes finales, el valor bruto de producción, por ende es falsa. El valor agregado no contabiliza costos salariales, eso tampoco es verdad. Sí los contabiliza. El valor bruto no contabiliza el excedente, también es falso, sí lo contabiliza. Em, bueno, acá en esta era la unidad 2, y era un ejemplo de una transacción en la balanza de pago, o sea, en el sector externo. Una empresa llamada Serial S.A., que posee su sede en la ciudad de Rosario, Argentina, realiza con López S.A., empresa que posee su sede en Madrid, España, un acto de compra-venta por el cual López S.A. adquiere un total de 200 quintales de poroto de soja por un precio de $100.000, a realizarse en un solo pago. Con esta información disponible, ¿cómo se registra esta transacción? Bueno, la correcta tenía que ver con que estamos hablando de una exportación, porque es una empresa en Rosario que le vende a una en España mercadería, o sea, es eso, es una exportación, ni más ni menos. La correcta tiene que ver con esto, se registra en la cuenta corriente de la balanza de pago en las exportaciones. Recuerda que la cuenta corriente, dentro de la cuenta corriente se contabilizaban las exportaciones, la importación, etc. La otra respuesta dice se registra en la cuenta financiera. Esto no es así porque es una transacción comercial y netamente comercial, entonces no tiene nada que ver con la cuenta financiera. Se registra en la cuenta de capital tampoco, porque no tiene nada que ver con una cuestión de compra-venta de activos no producidos y no financieros.
Y la última dice, no es una operación registrable en la balanza de pago por tratarse de una operación comercial que involucra producción primaria y no bienes industrializados. Esto tampoco es falso, porque sí se debe registrar toda transacción que se haga entre un residente, que es el que está o quien reside en Rosario, y por otro lado otra empresa que es no residente. Es decir, en la balanza de pagos siempre contabilizamos transacciones entre residentes y no residentes. Entonces, como involucran justamente a un residente y a un no residente, esta transacción la tenemos que contabilizar en la balanza de pago. ¿Dónde? En la cuenta corriente. Bien, bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pasamos a lo que tenemos que dar en la clase hoy. ¿Alguna pregunta sobre el examen en particular? En el examen final, o sea, el examen final es integrador. ¿Qué pasa? Nosotros en realidad le vamos a preguntar unidad 3 y unidad 4 únicamente. El tema es el siguiente, que tal vez le podríamos llegar a hacer una suerte de relación entre algo de la unidad 4, algo de la unidad 3 con la unidad 2 o con la unidad 1. Pero entiendan que no es una relación en extremo difícil, sino que ya es algo que ya lo tienen incorporado, ¿no? No es que tienen que repasar toda la unidad 1, toda la unidad 2 para el examen integrador. De última, si quieren, lo pueden hacer, en el sentido de que mientras más fresca tengan la idea, mejor, pero bueno, es eso. Es probable que le hagamos algún ejercicio de relación, nada más, en el examen integrador. Pero en el examen integrador se va a focalizar en la unidad 3 y en la unidad 4. Estamos hablando de cuando estemos por finalizar este curso, ¿no? El examen integrador será eso. Pero como ya le tomamos un examen parcial de la unidad 1 y 2, vamos a focalizar en el siguiente examen en la unidad 3 y 4, más que nada. ¿Va a ser igualmente multiple choice, la misma modalidad? Mirá, puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Entonces, no sé, no sé. Al día de hoy no sabría decirles, sinceramente, porque estas son decisiones de cátedra y todavía no está asumida esa decisión, así que bueno, no sé. O sea, hay una probabilidad que lo sea, pero no sé. Bien, vamos a pasar a la clase de hoy. Si no tienen más preguntas, si no quieren preguntar, si no, no hay ningún problema. Bien, hoy vamos a ver de la unidad 3 el término imperialismo, que en realidad tiene que ver con un texto de Lenin. Lenin es un personaje de nuestra historia mundial muy importante. Y este término imperialismo, ahora ya vamos a ver a qué remite, pero es justamente en la unidad 3 siempre decimos que vemos procesos o tendencias mundiales en el capitalismo, ¿no? O sea, cambios en la forma en la cual el capitalismo funciona, cuáles son las reglas de juego en ese capitalismo, quiénes son los actores más importantes, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en este capitalismo. Eh, y en este sentido siempre tenemos que tener en cuenta algo: el capitalismo muta, no es siempre el mismo el capitalismo, no es lo mismo el capitalismo del siglo XXI que el capitalismo del siglo XIX. ¿Por qué no es lo mismo? Porque justamente, y esto ya también lo habíamos visto cuando vimos las metodologías de la economía política, porque las instituciones son distintas, los actores económicos que intervienen en el capitalismo son distintos. Por ende,
básicamente estamos hablando de capitalismo muy distinto, ¿no? Y no es lo mismo, de nuevo, no es lo mismo el capitalismo europeo que el capitalismo argentino, eso está claro. Eh, pero bueno, tenemos que entender eso, que hay ciertos procesos o tendencias mundiales que hacen que este capitalismo en general mute, que cambie constantemente. Ciertas crisis, porque entendamos una cuestión, básicamente el capitalismo vive de crisis en crisis, o de ciclo en ciclo, mejor dicho, y si fuese siempre lo mismo, o tuviese siempre las mismas instituciones y respondería a las distintas crisis sociales, políticas, económicas, de todo tipo, ¿no? De la misma forma, el capitalismo se estancaría, básicamente no sabría cómo responder ante una crisis y bueno, básicamente se destruiría de la noche a la mañana. Lo que lo hace justamente tan, o que perdure en el tiempo, mejor dicho, a este capitalismo, es que cambia, que muta, que se adapta, básicamente. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Em, Pensemos esto lo habíamos visto también en la clase pasada, tiene que ver con que tenemos el largo ciclo de la acumulación originaria que vimos, largo, larguísimo, de cómo se formó el capitalismo. Y hay algunos autores que para el siglo XIX, estamos acá, básicamente estamos ante un capitalismo industrial, de auge industrial, de pequeñas y medianas empresas que van creciendo, que se van consolidando, pero ¿qué pasa? A finales del siglo XIX es otra la historia, y ahí es cuando Lenin, a partir de muchísimos textos que ya se estaban discutiendo, o sea, Lenin, no, mejor dicho, sistematiza muchísimas discusiones que se estaban dando. Lo que pasa que, bueno, la personalidad de Lenin tenía un peso muy fuerte en la política mundial, ¿no? Entonces, y los textos de Lenin lo eran también. Eh, Se empieza a discutir ya a fines del siglo XIX que bueno, el capitalismo no es lo mismo, ese capitalismo de fines del siglo XIX, que el del principio del siglo XIX. Es un capitalismo distinto, básicamente. Un capitalismo es empezamos a hablar de imperialismo, en ese capitalismo, básicamente. Y que en esta palabra imperialismo se reflejan, se cristalizan muchísimas fenómenos y tendencias que son nuevas, básicamente. Son instituciones y actores económicos nuevos y novedosos, que antes no existían o que antes no estaban en juego, básicamente. Estamos hablando de reglas de juegos nuevas y novedosas, ¿no? Piensen que texto de Lenin, del imperialismo, la última fase, sí, mejor dicho, la última fase del capitalismo, es publicado el mismo año de la Revolución Rusa, ya tiene 100 años, prácticamente un poquito más de 100 años el texto, y que si bien acá en este esquemita, en realidad lo que quisimos poner es que este término imperialismo que nace al fin del siglo XIX, el contexto en el cual se da tiene que ver con eso, fin del siglo XIX y hasta, póngale, Segunda Guerra Mundial. Lo cual no quiere decir que estos fenómenos del imperialismo se hayan terminado, sino, bueno, es verdad que a mi entender, y esta es mi humilde opinión, la economía de la segunda posguerra o el orden mundial de la segunda posguerra es un poquito distinto a lo que habla Lenin en imperialismo, es un poco distinto, pero hay ciertos fenómenos de los cuales habla que comienzan a fines del siglo XIX eh, y que bien retrata Lenin en esta obra de imperialismo, que siguieron a lo largo de todo el capitalismo a partir de fines del siglo XIX hasta nuestros días. Lo que digo es que, bueno, hay algunas cuestiones que podemos discutir más adelante cuando veamos cuáles son estas características del nuevo capitalismo, que a mi entender, bueno, hay que matizarlas un poco, nada más, no que
Nada, eso, básicamente. Después hay otras características que siguen muy fuerte y vigente, o tendencia que siguen muy fuerte y vigente al día de hoy, y hay otras que no tanto. Pero bueno, entiendan eso. Básicamente en el contexto que él escribe tiene que ver fines del siglo XIX, principio del XX, Primera Guerra Mundial, está escribiendo en plena Primera Guerra Mundial, el libro este, Imperialismo, es decir, en un momento en el cual los imperios, o mejor dicho, las potencias económicas están en guerra porque están en disputa. Y ahí viene el nombre de la obra, imperialismo. Es decir, las potencias económicas están en disputa por quién es la potencia hegemónica, básicamente, que va a hegemonizar la economía mundial justamente desde el desenlace de la Primera Guerra Mundial, desde el desenlace posterior de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no solo tuvimos una guerra mundial, tuvimos dos. Así que las potencias económicas se chocaron entre sí dos veces, ni más ni menos. Em, Bien, tiene que ver con un contexto, de nuevo, de auge industrial. Seguimos en una suerte de una segunda revolución industrial en esta etapa, en el fin del siglo XIX. Estamos en una etapa también muy conflictiva y no por nada se desarrolló la Revolución Rusa. A lo largo y ancho de todo el planeta hubo revueltas y revoluciones desde justamente desde la segunda mitad del siglo XIX y a comienzo del siglo XX, hubo esto, básicamente revueltas y revoluciones en muchísimos lugares, revueltas obreras, ¿no? Y Lenin es justamente el líder de la Revolución Rusa, ni más ni menos. Bien, estamos en una etapa de auge, apogeo del capitalismo que va desde fines del siglo XIX, principio del XX. Y acá sí, si bien habíamos hablado que, bueno, las primeras etapas del capitalismo, tanto al comienzo del capitalismo como al principio del siglo XIX, el capitalismo crecía, o mejor dicho, las economías crecían de a poquito. Acá es cuando el momento en el cual se empieza a acelerar el crecimiento de todas las economías. Acá empiezan todas las economías a crecer a tasas muy elevadas, o mejor dicho, a tasas que anteriormente no se daban, básicamente. Eh, es en el momento en esto, en que el capitalismo empieza a pegar el estirón, empieza a crecer exponencialmente. Y se empiezan a dar ciertas innovaciones en algunas industrias en particular, vinculada a lo que se denomina como industria pesada, más que nada. ¿Qué es la industria pesada? Son industrias de ramas de lo que se denomina capital intensivo, es decir, que necesitas mucha maquinaria por trabajador, básicamente. Es decir, abunda más el capital en una fábrica que el trabajo, básicamente. Y por ende se denomina como capital intensiva. Por eso son pesadas, tienen que ver con el término de justamente cómo se concibe al capital en el cual interviene en una fábrica, en una rama. En este caso son industrias de grande maquinaria, de grandes fábricas. Está vinculada a la industria química, a la industria petroquímica. Ya empieza a surgir más que nada a principios del siglo XIX, del siglo XX, esto de la industria más petroquímica, de la industria eléctrica. eh, Tiene que ver con eso, con que eran industrias que anteriormente no existían, básicamente. Es más, el capitalismo del siglo XIX surge al comienzo con Inglaterra en una suerte de capitalismo más vinculada a ramas livianas, no a ramas pesadas. ¿Cuáles son las ramas livianas? La textil, que es justamente lo que abundaba en Inglaterra, y la textil derivó, por ejemplo, en el ferrocarril, en el desarrollo del ferrocarril. Y como se necesitaba desarrollar el ferrocarril,
Se necesitaba la industria siderúrgica para producir acero, por ejemplo. Esa también es una industria pesada. Todas esas industrias más pesadas se empiezan a desarrollar a medianos del siglo XIX, fines del siglo XIX. Industria pesada tiene que ver con industria química, con la eléctrica, con la industria siderúrgica. Esto, más que nada, siempre estamos hablando en los países desarrollados, lo que hoy entendemos como países desarrollados, es decir, Europa y Estados Unidos, no mucho más que eso. Allí se dan estas innovaciones en la industria química, en la industria pesada. Y comienza justamente, esto lo vamos a ver ya en la clase que viene, un sistema de producción en serie con cadena de montaje. Esto lo vamos a ver más que nada en la clase que viene, pero es una forma novedosa de organizar el espacio de trabajo, el proceso de trabajo, que tiene que ver con el Taylorismo, el Fordismo. O sea, también seguramente lo habrán visto en la secundaria incluso, a esos términos como Taylorismo, Fordismo. Pero insisto, lo vamos a ver la clase que viene. Em, Como son industrias pesadas, se requiere mucho capital, requiere mucho financiamiento y se empieza a innovar en cuáles son las formas jurídicas en las cuales se conciben las empresas, las personas jurídicas, justamente. Acá es cuando surgen las innovaciones jurídicas de, por ejemplo, la sociedad anónima, es decir, que cada persona tiene una participación de una empresa, porque son tan grandes las empresas, tan grandes, que es difícil que una sola persona posea o tenga la riqueza para poseer una empresa, ¿no? Entonces se conciben como sociedad anónima y en ese caso muchas personas tienen una participación minúscula del capital accionario de una empresa. Son muchos propietarios en ese sentido. No hay uno solo, básicamente. Y esto permite a las sociedades anónimas las inversiones a gran escala. ¿Qué sé yo? Necesitamos desarrollar el ferrocarril, ¿no? Es imposible que una sola persona tenga el capital suficiente para desarrollar el ferrocarril. Tiene que haber justamente muchos inversionistas para que inviertan en justamente una sociedad ferroviaria. También se dan nuevas leyes de quiebra, porque estamos ante un capitalismo, la verdad que bastante endeble. Si bien crece mucho, también cada tanto se pega unos golpes muy bruscos. Es más, la crisis en esta etapa hay varias crisis fuertes, como la de 1873, que se la llamó la Gran Depresión, nombre a la cual también nos remitimos para la crisis del 30 del siglo XX. Bueno, y Argentina, ni hablar, tuvo unas cuantas crisis en esta época, crisis financieras, muchas crisis financieras en esta época, ahora también vamos a ver por qué. Es la época en la cual se empiezan a crear los bancos centrales como prestamista de última instancia, porque había muchas crisis financieras y se necesitó justamente de un banco regulador, porque si hay una crisis financiera cada tanto, bueno, básicamente las economías no van a poder crecer tampoco. Y por ende, estos bancos centrales bajaban mucho el riesgo de quiebra del sistema financiero, que era el que muchas veces propagaba la crisis hacia todos los demás sectores. Es decir, entraba en crisis el sector financiero porque se endeudó de más o prestó plata que no se pudo devolver, y ahí la economía entera entra en crisis, porque básicamente es una economía que necesita liquidez, que necesita préstamos ávidamente. Es justamente la época en la cual con las distintas luchas sindicales, es la época en la cual se forman los sindicatos, se forman las agrupaciones de trabajadores, las leyes laborales, asistenciales, por riesgo de trabajo, por seguro, las pensiones. Justamente es toda esta época en la cual se empieza a discutir esto, básicamente, que los trabajadores también tienen derecho. Bien, cuando hablamos de imperialismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, imperialismo es esto, son 5 cosas.
ni más ni menos. Y son estas que aparecen en pantalla. Imperialismo tiene que ver con ciertas tendencias y características de este nuevo capitalismo que se formó a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Es decir, estamos ante un nuevo capitalismo, un nuevo tipo de capitalismo, que antes no existía. Y es un capitalismo imperialista, es un capitalismo monopólico, es un capitalismo con nuevas reglas de juego, con nuevas instituciones y con nuevos actores económicos. ¿Cuáles son estas tendencias y cuáles son estas características de este capitalismo de, insisto, de fin del siglo XIX, principio del XX, y que se extienden incluso hasta el día de hoy? Tienen que ver con estas 5 características que nombra Lenin. Es decir, imperialismo es sinónimo de estas 5 cosas que están a continuación, de este capitalismo. Estas características, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, tienen que ver, y ahora vamos a explicar cada una de estas, la estamos presentando nada más, acá, la vamos a explicar. Tiene que ver con la y es más, incluso hasta el mismo título ya nos dice a qué nos estamos refiriendo. Tiene que ver con la concentración de la producción y más que nada con esto, con que la producción o los mercados se concentran cada vez más, y esto es una tendencia a la cual habla Lenin y los, mejor dicho, los marxistas leninistas, que es una corriente del marxismo, hablan de que la concentración, y hago un paréntesis, no solo los marxistas hablan de capitalismo o que existe esta tendencia a la concentración, hay muchísimos más. Dicen los marxistas-leninistas que existe una tendencia a la concentración de la producción, es decir, a que haya, que los mercados se formen a partir o se conformen a partir de monopolios o oligopolios, perdón. Oligopolio refiere a que hay pocas empresas en el mercado, qué sé yo, que 3 empresas se repartan todo el mercado, que 4 empresas se repartan todo el mercado, bueno, eso es un oligopolio. Un monopolio es cuando actúa una sola empresa. Ahora bien, el marxismo-leninismo y muchas otras corrientes de pensamiento también hablan de una suerte de capitalismo monopólico y que refiere a esto, a que hay una tendencia a la concentración de la producción, es decir, que muy pocas empresas te explican la producción de un sector en particular. Y ese término capitalismo monopólico refiere no solo a que existen monopolios en los mercados, sino que existen también oligopolios, es decir, que existen pocas empresas interviniendo en un mercado en particular o en un sector en particular, ¿no? Bien, e insisto, ahora vamos a explicar bien a qué refiere con concentración de la producción. Pero entiendan esto, estamos ante una tendencia a la concentración de la producción, a una tendencia a que existan cada vez más mercados monopólicos o que existan cada vez más mercados oligopólicos en esto, que intervienen pocas empresas en cada uno de los sectores. Y esto también tiene que ver con un desarrollo, si se quiere, natural, entre comillas, porque en esta época, y más que nada a fin del siglo XIX y principio del XX, se daba lo que se denomina como Segunda Revolución Industrial y que refiere al desarrollo de la industria pesada que dijimos anteriormente, que es química, eléctrica, siderúrgica. Todo eso requiere de pocas empresas, porque ¿cuánta empresa siderúrgica produciendo acero va a necesitar un país? Con que haya una, hay veces que sobra. ¿Cuántas empresas químicas va a necesitar un país? Con que existan un par, ya producimos productos agroquímicos y petroquímicos para todo el país, no necesitamos 1 millón de empresas. Porque son empresas de capital intensiva y que por ende la producción es a escala. Ya cuando hablamos de capital intensivo requiere una escala para producción enorme, enorme, y bueno, cuando son las escalas de producción ya son tan grandes, no se necesitan millones de empresas para producir, con que haya una ya abastece todo el mercado.
Por ende, estos autores dicen, bueno, hay una suerte de tendencia a la concentración de la producción. Ahora bien, esto también ocurrió en otros sectores que no son intensivos de capital, debo decir. Es decir, se reprodujo en todos los sectores de la economía, en cada uno de ellos. Pero bueno, tenía que ver con eso, qué sé yo, cuánta empresa petrolera va a haber en Argentina. O en el mundo, digo, o en cada uno de los países. Hay pocas, no son muchas las que producen la mayor cantidad de hidrocarburos, son pocas, em, porque son empresas intensivas en capital. Ahora bien, de nuevo, insisto, la industria petrolera también empezó a existir más que nada fines del siglo XIX, principio del XX. ¿Qué pasa? Lo que dicen los marxistas-leninistas es que en realidad esta tendencia a la concentración de la producción se refleja en todos los sectores, en cada uno de los sectores de la economía, incluso en los que no son intensivos en capital. Bien, dicho esto, ¿cuál es otra de las tendencias? Dice los marxistas-leninistas, tiene que ver con la fusión entre el capital bancario con el industrial, es decir, una suerte de capitalismo financiero. No solo es un capitalismo monopólico, sino también es un capitalismo en el cual prima el capital financiero. Las inversiones financieras, los créditos, tiene tanta importancia el banco, el sistema bancario o el sistema financiero, que se forma esto, una suerte de capital financiero. Estamos ante un capitalismo financiero, y en la cual es dirigida este capitalismo financiero por una oligarquía financiera que son las dueñas de los bancos, básicamente. Por otro lado, se presenta una suerte de exportación de capital, es decir, que los países potencia, las potencias económicas exportan capital, es decir, invierten en otros países. Eso es exportación de capital. No solo hay exportación e importación o comercialización de bienes en el mundo, y esto ocurrió siempre, sino que ahora, a partir del fin del siglo XIX, no solo hay comercialización de bienes o exportación de bienes, sino que también existen exportaciones de capital. Es decir, hay una empresa con una casa matriz en Estados Unidos, con una casa matriz en Inglaterra, que invierte en un país periférico, porque, no sé, le presta para desarrollar el sistema ferroviario, como ocurrió en la Argentina. Es decir, el sistema ferroviario en Argentina se desarrolló en base a capitales foráneos, y por ende son justamente eso, son exportaciones de capital, es decir, o mejor dicho, en nuestro caso fueron importaciones de capital, pero desde el punto de vista de las potencias económicas fueron exportaciones de capital. Es decir, exportaciones de capital es cuando una empresa invierte en otro país y, no sé, establece una fábrica, le presta a un gobierno para que, no sé, con esos capitales lo desarrollen infraestructura, etcétera, etcétera. Eso es exportación de capital. Y por último, y estas dos características están muy relacionadas, debo decir, dice que, bueno, existe una suerte de tendencia de formación de asociaciones internacionales monopolistas que se reparten el mundo. Es decir, las compañías y monopolios que exportan capitales se reparten el mundo. Bueno, la tal petrolera invierte en Asia, tal otra petrolera invierte en América, y así sucesivamente se van repartiendo el mundo, se van repartiendo dónde invierten cada uno, dónde se especializa cada una de las compañías. Tiene que ver con eso, con que existen asociaciones internacionales monopolistas, es decir, se ponen de acuerdo las empresas de un sector, las empresas más grandes del mundo se ponen de acuerdo dónde invierten y se reparten el mundo, básicamente. Y lo mismo pasa con las potencias capitalistas, es decir, que existe un reparto territorial del mundo, básicamente, qué sé yo, Inglaterra se reparte la India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, etcétera. Y Francia se queda con una gran parte de África, y así sucesivamente. Eso es repartirse el mundo por parte de las potencias económicas o las potencias capitalistas. Y que fue
la gran disputa en la Primera y Segunda Guerra Mundial también esto. Esas son las características. Bien, ahora vamos a entrar de lleno con cada uno de estos conceptos. Dice Lenin, el enorme crecimiento de la industria y la notable rápida concentración de la producción en empresas cada vez más grandes constituye uno de los rasgos característicos del capitalismo. Es decir, estamos ante un capitalismo en el cual las empresas son esto, básicamente. ¿Por qué son monopolios u oligopolios los mercados? Se forman de esa forma. Porque en verdad las empresas son cada vez más grandes. Como acumulan cada vez más, son cada vez más grandes, bueno, básicamente hay una suerte de concentración. Estamos hablando, insisto, no puede haber muchas empresas en un mercado en el cual, no sé, estamos hablando del petróleo, la siderurgia, la química, etc. Por ende, bueno, son empresas muy, muy grandes, de gran dimensión. ¿A qué refiere la concentración? Tiene que ver con esto, con el acaparamiento de los mercados por una o pocas empresas. Es decir, que en un mercado en particular, cuando hablo de mercado me refiero a un sector de la economía, no sé, el sector químico, el sector petrolero, o el mercado del hidrocarburo, el mercado de los bienes químicos. El mercado de alimentos, etcétera, etcétera, están explicados por una o pocas empresas. Eso es concentración. Es decir, que pocas empresas expliquen la gran parte de la producción. Eso es concentración. Dice la propia Lenin, la propia concentración al llegar a un grado determinado de desarrollo conduce directamente al monopolio y por ende se empieza a discutir de que este capitalismo es una suerte de capitalismo monopólico. O se va a empezar a discutir esto también, ¿no? Que es una suerte de capitalismo monopólico. Y anteriormente, o sea, estamos hablando de que a partir del fin del siglo XIX estamos ante un capitalismo monopólico, antes del siglo, mejor dicho, de fines del siglo XIX, antes del fin del siglo XIX es, o se lo suele caracterizar como un capitalismo competitivo, es decir, en el cual intervienen muchas empresas y chicas, es decir, son chicas las empresas, y por ende, a fines del siglo XIX ya estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de otro tipo de actor económico, de otro tipo de capital, y por ende de otro tipo de capitalismo, en el cual las empresas son grandes y concentran gran parte del mercado, básicamente. Y lo que se da en este capitalismo monopólico es esto, se empieza a hablar de combinación de la producción, de cárteles, de asociaciones, de trust. Ahora vamos a ver a qué refiere cada uno de estos conceptos. Cuando Lenin habla de combinación, tiene que ver con esto, básicamente una empresa controla la cadena de producción, es decir, por ejemplo, una automotriz no solo te produce el chasis y, no sé, y el motor, por ejemplo, sino que, no sé, produce el caucho para la rueda, el plástico para la parte de adentro del auto, produce hasta la tuerca que es necesaria para justamente ensamblar el auto. Todo eso, si se realiza en una misma empresa, lo que dice Lenin es que es una suerte de combinación de la producción, porque estamos hablando que la automotriz te produce todo. Esto fue una tendencia que la verdad que hoy en día no es tan así, la verdad que hay una suerte de proceso contrario, cada vez más hay más tercerización más que combinación. Pero tengan en cuenta algo muy curioso y que es que el comercio mundial, es decir, las exportaciones, están dominadas por lo que se denomina comercio intrafirma. Es decir, cuando una empresa exporta de Argentina a otro país del mundo, por ejemplo, en realidad lo que se está haciendo es una exportación de una filial de Argentina a otra filial de la misma empresa en otra parte del mundo. Eso se denomina como comercio intrafirma. Y gran parte del comercio mundial se da en forma intrafirma, es decir, una multinacional o la misma empresa multinacional comercia entre sí. Eso es comercio intrafirma. O sea, un comercio entre la misma empresa multinacional.
A eso sí estamos hablando de una suerte de combinación de la producción, porque básicamente la multinacional en su conjunto a lo largo de todo el mundo produce de esa forma. Es decir, te produce desde la tuerca, te la produce en China, el GPS o el sistema de GPS te lo produce, no sé, en India y así sucesivamente. La tecnología la hace en Europa y así, pero se dan todos comercio entre la misma empresa. Es decir, para ensamblar el auto te lo hace en China porque pagan muy poco salario y por ende todo el comercio se nuclea en China porque se ensambla todo el auto, por ejemplo. Ahí. Eso es comercio intrafirma, porque se dan comercio entre las mismas filiales de una multinacional. Cuando hablamos de cárteles, esto tiene que ver con un concepto de cartelización de la economía. Cárteles significa que las empresas se ponen de acuerdo en dividirse el mercado. Esto es ilegal, desde ya, insisto, hay muchas de estas prácticas que son ilegales en todas las economías prácticamente. Cártel es eso, es básicamente que una empresa se ponga de acuerdo con la competencia, con otra empresa competidora, y se repartan el mercado. Es decir, no sé, vos actúas en zona norte, yo actúo en zona norte, en zona sur, eso nos repartimos el mercado geográficamente, eso está prohibido de ya, pero es un cártel, es decir, se ponen de acuerdo empresas para justamente repartirse el mercado. Esto lo que hace es permite establecer precios más altos, como no hay competencia al haber esto, una suerte de asociación con otra empresa competidora, no hay competencia, se establecen precios más altos, se establecen condiciones de venta beneficiosas para la empresa monopólica o para el oligopolio, se fijan cantidad de producir, etcétera, etcétera. Hablamos de cárteles cuando existe una asociación entre competidores, es decir, se reparten el mercado y esto significa una suerte de cartelización de la economía, ¿no? Y hablamos de trust, que es muy parecido al cártel, se define como cuando ya varias empresas ya se unen en una sola, pero esto también está prohibido hoy en día. Ahora vamos a hablar un poco de las leyes antitrust y las leyes antimonopólicas. Y justamente tienden a controlar todo un sector económico. Los trusts se daban mucho anteriormente cuando había una gran compañía que compraba todas las competidoras, las compraba todas, o las competidoras formaban un capital y se asociaban con la empresa más grande y formaban una única compañía. Eh, Eso se denomina trust, es decir, no tiene que ver con la asociación, sino que ya en los hechos, jurídicamente, el trust es la conformación de una sola compañía. Y esto se da con esto, con la asociación, perdón, con la fusión, con la compra de empresas, y se forma una única compañía en la cual no existen otros competidores y por ende, como no existen otros competidores, una suerte de monopolio, ¿no? Díganme, párenme si no se entiende algo. Para poner algún ejemplo de la Argentina, em, por ejemplo, no sé, esto es lo que hice, en Argentina. El 89% de los caldos lo vende una sola empresa, que Unilever. Acá dice 87% de los repelentes lo vende Johnson Johnson, ahora que hay un montón de mosquitos. De los desodorantes, el 84%, o sea, del mercado estamos hablando, ¿no? Del 84% del mercado lo explica una empresa, con Unilever. El 89% de las cremas dentales lo explica Colgate. De los embutidos Swift, el 80%, y así sucesivamente, ¿no? Estamos hablando siempre incluso de las mismas empresas, muchas veces. Mondelez, los jugos en polvo, gaseosa, Coca-Cola, bueno, eso. Estamos hablando de que una empresa o dos empresas concentran
el 80% de un mercado, lo cual es básicamente una suerte de capitalismo monopólico, ¿no? Esto en Argentina, y esto estamos hablando incluso de sectores que no son intensivos en capital, muchos de ellos, algunos por lo menos, o no tanto, algunos sí, porque el sector alimenticio es intensivo en capital. Em, Esto para que ustedes se den también una idea a lo largo del tiempo. Esto es una relación, que una relación, tenemos un numerador, un denominador, un numerador, es las ventas de las 200 empresas más grandes de Argentina sobre el valor bruto de producción de la Argentina. Es una relación, ventas sobre valor bruto de producción. En la dictadura militar era una suerte, las 200 empresas más grandes explicaban algo así como el 10%, el 15% de la producción total de todos los bienes, ya sean finales como intermedios. Al final, justamente en el 2019, 200 empresas explican casi un tercio de la producción de la Argentina, sean bienes finales o intermedios. Lo cual hay una tendencia a esto, a lo que dice Lenin, a la concentración de la producción, de que pocas empresas acaparan prácticamente todo el mercado y que acaparan toda la producción de un país incluso. Únicamente 200 empresas, 200 estructuras jurídicas acaparan un tercio de la producción nacional en Argentina, para que se den una idea. A ver, que creo que hay alguien en el chat que no lo puedo ver en este momento. Paren 2 segundos. No sé por qué no me permite ver el chat. Acá está. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito si nos da un poco el tiempo, vamos a hablar un poco de leyes antimonopólicas y antitrust. Dice que está la ley de góndola, el tema que... yo le voy a insistir en una idea, que es la siguiente. En esto se entiende que, o lo que se está discutiendo cada vez más, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo, tiene que ver con las grandes compañías, lo que ganan las grandes compañías, y más que nada en este contexto de pandemia, que bueno, se necesita de suplir justamente a través del excedente que tienen grandes compañías, o preguntarse, ¿no? Hay sectores esenciales, hay gente que no es esencial y que por ende se tiene que quedar en su casa. Necesitamos planes de contingencia desde el Estado en el cual grave a los sectores que sí tienen excedente y lo reparta a los que no lo tienen o que justamente están perdiendo en este contexto. Eso se está discutiendo a nivel mundial y se está discutiendo justamente que justamente quiénes son los más ricos, quiénes son las compañías más poderosas, quiénes fueron los que ganaron con la pandemia incluso. Y por ende, esto, insisto, ¿dónde está el excedente y cómo se lograba a ese excedente? Cuando hablamos de esto, siempre estamos hablando de poder económico. Y el poder económico remite a quienes tienen una suerte de concentración de la producción, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. El problema siempre es lo siguiente, es que muchas veces los estados, no solo Argentina, eh, legislan con leyes antimonopólicas o antitrust o como esto, las leyes de góndola que establece ciertos precios, o que la ley de góndola tiene que ver con el abastecimiento de los mercados y que justamente no deben haber desabastecimiento, por ende, es que estas empresas son tan poderosas y lo que se está discutiendo es una disputa de soberanía, en ese sentido de que, bueno, son tan poderosas, o son tan grandes las empresas que incluso disputan poder con el propio Estado y que muchas veces legislamos justamente contra los intereses de los más ricos, de los más poderosos,
Y el problema es ese, es que muchas veces esas leyes no se hacen valer, y ocurre acá en la Argentina y ocurre en todo el mundo, digo, leyes antimonopólicas existen en la Argentina como existen en todo el mundo, el problema es hacer valer esas leyes. Siempre está, una cosa es que exista la ley y que tengamos la herramienta para aplicarla, y otra cosa es que efectivamente se aplique. Y ahí cuando hablamos de concentración y de poder económico, es el gran problema en todo el mundo, de cómo hacemos para aplicar una ley en empresas tan grandes, básicamente. En un conjunto de empresas que te explican básicamente esto, un tercio de la economía. Imagínate si el Estado, esto básicamente, sanciona una ley contra el interés de las 200 empresas más grandes. Te estás cargando como Estado y esto en términos de disputa estoy hablando, ¿no? De disputa de poder político. Te estás cargando básicamente un tercio de la economía. Y por ende el victimario muchas veces pasa a ser víctima, o la víctima pasa a ser victimario en esto, eh, porque justamente estamos hablando de poder económico, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que se vive hoy de las empresas productoras de vacunas, con la Pfizer, Claro, bueno, que estudió está hasta los claro. recursos naturales de Argentina. Veías el contrato y decir, me estás jodiendo, alguien más o menos que entiende o todo lo que es, que somos pobres, que le tenés que dar embajadas, sedes para que traigan bases nucleares Sí, y hay que cosas ver, que son igual del gobierno esos propio. esos son cuestiones secretas, se discute en el limbo eso. El problema más que nada con la vacuna es que se podría producir mucha más vacuna de lo que actualmente se está produciendo, muchísima más, y te lo impide las patentes. Y por ende se forman esto, básicamente mercados monopólicos, porque unas pocas empresas dominan básicamente todo el sistema farmacéutico, ¿no? Más allá de la vacuna contra el COVID, ¿no? Eh, ocurre eso, que ocurre que unas muy poquitas empresas se repartieron prácticamente todo el mercado farmacéutico a lo largo y ancho del planeta. Y en el contexto en el cual estamos es la gran discusión, ¿no? Y por más que existan leyes que atenten contra las patentes y por ende liberalicen las patentes, el poder económico que tienen estas empresas como Pfizer o Moderna, que son unas de las empresas privadas, ¿no?, que más comercializaron vacunas, el poder económico que tiene y el lobby, esto se llama poder de lobby. No sé si habrán escuchado, porque viene justamente del lobby en el cual eh, se... el lobby tiene que ver con el espacio, ¿no? El espacio en un establecimiento. El poder del lobby es como todo lo que se negocia por fuera del oficial, eso es lobby. Poder de lobby es negociar, que las empresas negocien justamente defendiendo su interés privado, pero que ese interés privado muchas veces atenta con el interés público. Eh, Eso es poder de lobby. Y bueno, estas grandes empresas tienen un gran poder de lobby y lo hacen, no sé, esto también se discute muchísimo, cómo ejercen ese poder de lobby, si a través de coima, o no solo de coima, puede ser tráfico de influencia, lo que se denomina también en este caso como tráfico de influencia, es decir, vos me sancionás tal ley o tal ordenanza y el día de mañana cuando termine tu mandato, vas a tener la participación asegurada en el directorio de mi empresa y tener un sueldo de lujo en mi empresa, básicamente. Eso es tráfico de influencia. Bueno, sigamos con esto, con concentración. Esto es una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En realidad es una denuncia que se emitió ante la Comisión Nacional de Defensa en febrero del 2020 de la Asociación de Pequeña y Microempresas, dice, contra empresas muy grandes como Asindar, que produce
justamente Acero, Siderca, Siderar, Loma Negra y Holcim, que producen cemento, Aluar, que produce aluminio. Dice que la Asociación de Pequeña y Microempresa añadió que dichos sectores comprenden un conjunto muy variado de escalonamientos productivos que se posicionan como complejos claves de la economía argentina y que en las últimas décadas han reflejado un proceso de concentración y de extranjerización de la propiedad de las denunciadas. ¿Cuáles son las denunciadas? Son estas grandes empresas, ¿no? Y dice que la Asociación de Pequeña y Microempresa agregó que los precios de los principales bienes producidos por cada una de las empresas denunciadas se han incrementado por encima del promedio general de precios. A su vez, dice, manifestó que, a su entender, los sectores del acero, aluminio y cemento no deberían quedar librados al libre mercado, sino que el Estado Nacional debería extremar la regulación de su funcionamiento. Esto tiene que ver con que, bueno, son insumos, como es la industria siderúrgica, produce un insumo indispensable para toda la economía y que está dominada por esto, por esta empresa prácticamente, ni más ni menos. No hay más empresas siderúrgicas que estas, que Asindar, Siderca y Siderar y Aluar, son esas. Y que justamente atenta contra las empresas más pequeñas, ¿no? Esta es una resolución también de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra la cementera, que decía que denunciaba justamente, a partir de una denuncia, que existe una suerte de reparto del mercado, de complot para bloquear el ingreso de nuevos competidores, de fijación de condiciones de venta uniforme, acuerdo para ofrecer precio exagerado. Bueno, acá más o menos él dice lo que incluye esta denuncia, básicamente a 5 empresas, que son las 5 cementeras de la Argentina. Dice, estas 5 empresas cementeras tenían una suerte de intercambio semanal de datos sobre cantidad y precios, y por ende había una suerte de mesa de acuerdo. Esto está prohibido, esto es un cártel, por ejemplo. Cuando ya distintas empresas se asocian y se intercambian información y se reparten en el mercado, estamos hablando de cártel, está prohibido. Existencia de reuniones, cumbres autoconvocadas por los miembros del club. Los miembros del club tienen que ver con esto, con las 5 cementeras que hay en Argentina. Bueno, esto está prohibido, ¿no? Acá hago una aclaración, que es la siguiente. ¿Por qué? Porque Lenin habla de esto, que hay una suerte de tendencia a la concentración, a la monopolización del capitalismo. Ahora bien, a partir de 1930, más que nada, 1920, 1930, empezaron a salir a nivel mundial, o mejor dicho, en los países, en las potencias mundiales, leyes antitrust y antimonopolio. Y esto se replicó en todo el mundo, es decir, a partir de esto que explica Lenin anticipadamente en 1917, se empezó a legislar a 1930, por ejemplo, a nivel mundial, o se comenzó a legislar a partir de 1930. ¿Qué pasa? A ver, hago una aclaración. Lenin de ninguna forma en su escrito pretendía que existan leyes antimonopólicas o antitrust. Lo que pretendía Lenin era básicamente que ese capitalismo que producía monopolio desaparezca. De ninguna forma, y hago, insisto, esta aclaración, no era que Lenin promovía las leyes antimonopólicas o antitrust. Quería que desaparezca el capitalismo directamente. Pero lo que pasó fue esto, que esta tendencia a la concentración es tan conflictiva y tiene tantas contradicciones que se empezó a legislar, bueno, no quedaba otra, ¿no? Bien, otra característica. Habíamos hablado que tenía que ver con la asociación con el capital financiero, o mejor dicho, la asociación entre los bancos y el capital industrial.
Em, ¿Qué dice Lenin a partir de esto? Varias cosas. Primero, ¿a qué remite esto de asociación entre capital financiero y capital productivo? ¿No? Que es una de las características del imperialismo o de este nuevo capitalismo. Concentración, por un lado, tiene que ver con esto, con que no solo se da una suerte de concentración en todos los sectores de la economía, o en los sectores productivos de la economía, sino también incluye al sistema financiero. Es decir, que hay una suerte de concentración en los depósitos y en los préstamos. Es decir, unas pocas bancos explican casi todos los depósitos que reciben los bancos y casi todos los créditos que otorgan estos bancos. Es decir, el sistema financiero está manejado por muy poquitas empresas financieras o muy poquitos bancos. En Argentina, para que se den una idea, en 1976 existían 692 entidades financieras. En 2020 existen solo 79. Y esto tiene que ver con todas las crisis financieras que tuvimos en las últimas décadas. Es una tendencia que se repite en muchas economías también. Y esto tengan en cuenta una cuestión muy importante, y es que nuestra economía capitalista y todas las economías es una economía monetaria y crediticia, es decir, los sectores productivos necesitan del crédito, ni más ni menos, es decir, sin créditos los sectores productivos no pueden funcionar. Todos ellos, todos los sectores productivos necesitan créditos, todos. Es raro cuando si en un futuro abren un balance una empresa, que una empresa se financie con ganancias propias. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero regularmente lo que hacen las empresas no es solo financiarse con ganancia propia, sino es financiarse con préstamos, es decir, pedirle prestado al banco, vender sus mercancías y posteriormente pagar ese crédito. Tienen otras formas de financiarse también, pero bueno, estamos hablando de esto, de emitir deuda o de recibir préstamos. Estamos en una economía monetaria y crediticia. Sin crédito no existe el sector productivo y ninguna empresa, o mejor dicho, ninguna pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Estamos hablando de sectores industriales, ¿no? Muchas veces. Y bueno, el crédito obviamente lo aportan los bancos. Y como tal, se da esto. Es decir, dice Lenin que las grandes empresas y en particular los bancos no solo absorben por completo a las pequeñas, sino que las anexan. Es decir, que están subordinadas. Es decir, acá creo que esto también es otra parte de la cita, dice, la subordinan, la incorporan a su propio grupo o empresa mediante la compra, la participación o mediante el sistema de crédito. Y esto pasa incluso a nivel supraestatal. Por ejemplo, el préstamo que nos dio el FMI a la Argentina es un préstamo condicionado. ¿Condicionado a qué? A que Argentina tiene que implementar ciertas medidas. Si no implementa esa medida, no le otorgan los créditos, o el FMI no le otorga los créditos. Bueno, esto pasa con las empresas, es decir, las empresas productivas piden préstamos y esos préstamos están subordinados a la decisión del banco. El tema es que el sistema, lo que dice Lenin, es que cada vez más el sector productivo está cada vez más subordinado a los intereses del sector financiero. Y esto es un problema porque significa una suerte de mayor concentración y centralización del capital. Es decir, que la economía es manejada por muy pocos empresas, y en este caso por bancos nada más. Porque el banco le dice, bueno, yo te doy este préstamo si vos realizás tal tarea. Si no la haces, no te lo doy al préstamo. Si vos mejorás tu contabilidad y, no sé, incorporás eh, tal maquinario o te desendeudás de esta forma o, no sé, o realizás tales operaciones financieras con tales empresas y si no, no te doy el crédito. Eso es una suerte de subordinación
del sistema productivo industrial a los intereses del sector bancario prácticamente. Es lo que dice Lenin, es decir, que lo que prima son los intereses del sector financiero por sobre los intereses del sector productivo. Porque el sector financiero es lo que determina las actividades o las tareas que tiene que hacer el sector productivo. ¿Por qué? Porque básicamente el sector financiero es el que le da el préstamo y sin préstamos las empresas no pueden funcionar. De nuevo. Lo que dice Lenin es, bueno, los bancos al determinar con exactitud la situación financiera de los distintos capitalistas, después de controlarlo, de influir en ello, restringiendo, ampliando los créditos, de facilitándoselos, dificultándoselos, y por último de decidir enteramente su destino y determinar su renta. Es decir, si yo no te doy un crédito, estás a la lona prácticamente, así. Si el banco no te da el crédito, no puede funcionar ninguna empresa. Y por ende, se impone el interés del sistema financiero sobre el interés del sector productivo. Dice Lenin, cuando el movimiento de la cuenta corriente permite al banco obtener la información más detallada de la situación económica de su cliente, el resultado es cada vez más que el capital depende, creo que lo escribí mal acá, lo pasé mal. El resultado, o sea que el capital depende cada vez más del banco, básicamente eso. Y lo que ocurre es una suerte de fusión de intereses dentro de lo que es el- el sistema financiero con el sistema productivo. Y por ende, dice Lenin, los bancos intensifican y aceleran enormemente el proceso de concentración y formación de monopolios. Muchas veces, y en esto ocurrió, que los préstamos te dicen, yo te doy el préstamo para esto, no es que te doy el préstamo para... A ver, esto es así, básicamente el sistema financiero funciona de esta forma. El préstamo tiene que ir a algo definido, básicamente, y quien lo define a ese destino del préstamo es el banco. Uno puede ir al banco y decir, miren, yo quiero tomar un préstamo hipotecario, pero en definitiva el préstamo está siendo destinado justamente a la compra de una casa, en el caso de un préstamo hipotecario. Lo mismo ocurre con las empresas. El préstamo va dirigido a una finalidad y la finalidad la determina el banco. Es así. Y lo que dice Lenin es que no solo ocurre esto, las asociaciones entre el capital financiero y el productivo no solo pasa porque el sistema financiero le dé préstamos al sector productivo, sino también, y esto también es una tendencia, dice Lenin, es que el sistema financiero y los bancos eh, establecen la conformación de los directorios y la presidencia de las empresas. Y ahí sí están interviniendo en las decisiones de la empresa, porque el directorio, tengan en cuenta que es una suerte de poder legislativo de las empresas, que viene a representar a los accionistas, y el ejecutivo viene a ser el presidente, ¿no? del directorio. Lo que dice Lenin es que cada vez más los bancos, al otorgar créditos, están interviniendo incluso en participaciones en empresas, en el directorio, establecer directores, es decir, que el banco te diga, vos acá vas a, como director de esta empresa va a poner a Juancito Pérez, no va a poner al que se te ocurra. Y por ende ese director, como es director, decide sobre el destino de la empresa. Y por ende está interviniendo justamente en el sistema productivo. Es decir, el sistema financiero determina y subordina al sector productivo. Eso es lo que dice Lenin con esta hegemonía del capital financiero. Es decir, estamos ante un capital monopólico y ante un capitalismo, o mejor dicho, ante un capitalismo monopólico y ante un capitalismo financiero. ¿Por qué financiero? Porque justamente el sector financiero es el que domina al sector productivo. Esto
para que ustedes den una idea de lo que se entiende como centralización del capital. Estos son personas, ¿no? La mayoría son todas personas que controlan en una empresa, es Alpargatas, capaz que las conocen, es conocida la empresa. Antiguamente producía alpargatas, hoy en día produce mucho más que eso. Por ejemplo, estas empresas controlan una serie de otras empresas que muchas de ellas financieras, todas ellas, la mayoría son financieras y que a su vez controlan a esta, la principal, la empresa productiva. ¿Cuál es la empresa productiva? Alpargata. Que a su vez Alpargata controla un montón, a empresa azucarera, otra, tiene participación en bancos. Es decir, el sistema, los intereses del sector financiero y productivo se entremezclan por todos lados, en Argentina y en todo el mundo, digo, ¿no? Por ejemplo, tenía Topper, o sea, ustedes la deben conocer a esta empresa, o a esta marca, ¿no? Uy, perdón. Bien, y ya entrando al final, porque las otras características son más bien fáciles. Bueno, esto ya hablamos un poco. Exportación de capital tiene que ver con que lo que nosotros habíamos denominado incluso en la balanza de pago como inversión extranjera directa, es decir, las potencias económicas tienen excedente de capital, no la pueden o no quieren o no les es tan rentable invertirlo frontera adentro, y lo que hacen es justamente exportar esos capitales, invertir en otras partes del mundo. Y lo que se da es justamente eso, que los países más avanzados son los que exportan capitales. Bueno, esto tiene que ver con que lo que dice Lenin es que las grandes asociaciones, los grandes monopolios se reparten el mundo, es decir, las grandes compañías al exportar capitales se van sí, se van repartiendo los mercados a nivel mundial. No solo se reparten el mercado interno, que es lo que dice acá Lenin, que básicamente lo que ocurre es que no solo se reparte el mercado interno, sino lo que se reparte es también todo el mundo, básicamente la producción de petróleo, la producción siderúrgica en Argentina, en Brasil, en América, en África, en Asia, básicamente en todo el mundo. ¿Cuántas compañías petroleras existen? Existen, o grandes compañías petroleras, existen pocas grandes compañías petroleras. ¿Cuántas empresas tecnológicas hoy en día existen? Existen pocas, no existen muchas empresas tecnológicas. Y son todas empresas justamente en países desarrollados. ¿O cuántas empresas productoras de alimentos hay? No hay muchas. Productoras de alimentos de materias primas más que nada. Estoy hablando, por ejemplo, de eh, algo así como Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera o Glencore. Son todas empresas productoras de alimentos, pero son pocas, no hay muchas empresas, son grandes multinacionales. Eh, y lo que ocurre es eso, básicamente que todas estas grandes empresas son las que se van repartiendo los mercados a nivel externo. Y esto también ya lo habíamos hablado de que no solo las empresas se reparten los mercados, sino que las grandes potencias en esto, en ciertas políticas coloniales, y que en esta época tengan en cuenta que justamente hay una suerte de auge muy fuerte de políticas coloniales. Estamos hablando fines del siglo XIX y principio del XX, de repartirse África, de repartirse Asia, qué sé yo, no sé, por ejemplo, ahora esto, miren. Estas son las colonias que tuvo Inglaterra en algún momento en distintas épocas más que nada. Pero como ven, ocupó gran parte del territorio mundial. Es más, y estamos hablando de colonias, es decir, que Inglaterra tuvo colonias en estas partes, porque incluso lo que ocurrió muchas veces, y más que nada en esta época,
es que Inglaterra, por ejemplo, en la guerra del opio invadió China y se hizo básicamente con la producción de opio en China. Y abrió el mercado chino a esto. Y determinó mucho de los mercados internos, por más que no tengan colonias en términos estrictos de Inglaterra, pero sí que determinaba el funcionamiento de muchas economías, incluso a través del uso de las armas, así como fue en este caso la guerra del opio en China. Eh, ¿Qué pasó? Inglaterra, incluso hoy en día, esto es el Commonwealth. Si bien el Commonwealth fue mutando, Commonwealth de la Mancomunidad de Naciones. Por ejemplo, hoy en día el Commonwealth no tiene más a India ni a... Lo tuvo hasta una época, después del proceso de descolonización, dejó de poseer India y Pakistán, que son estos de acá, pero hoy en día, por ejemplo, Inglaterra sigue existiendo el Commonwealth. Por ejemplo, si bien no son grandes, pero son países que económicamente de alto ingreso, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, siguen integrando el Commonwealth. ¿Qué significa el Commonwealth? Que estos países en particular tienen el régimen político, tienen primer ministro. Cuando tienen primer ministro, generalmente son democracias parlamentarias y con un rey justamente como jefe de gobierno. O jefe, no, mejor dicho, jefe de gobierno no, como jefe de Estado, no jefe de gobierno. En Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, el jefe de Estado es la reina de Inglaterra, incluso hoy en día, porque forman parte del Commonwealth y nunca se independizaron, por ejemplo. No sufrió lo mismo que, por ejemplo, la India. Después otros países de África fueron saliendo y entrando del Commonwealth en distintas épocas, ¿no? Pero desde un inicio hasta la actualidad, por ejemplo, el Commonwealth sigue funcionando y el jefe de Estado es la reina Isabel, hasta el día de hoy. Esto tiene que ver con el reparto del mundo, con lo que decíamos de las grandes potencias, ¿no? Esto para que también perdón, esto eh, es más que nada el imperio francés, donde eh, tuvo más participación, más que nada a fines del siglo XIX y principios del XX en África. Prácticamente una buena parte de África eran colonias francesas. Todo lo que es, por ejemplo, en Nigeria, que hoy en día tiene muchísimos habitantes, sigue teniendo territorio, o lo que era Vietnam. Vietnam era parte de la colonia francesa por mucho tiempo, hasta la guerra de Vietnam. Eh, Tuvo colonias justamente esto mucho tiempo atrás, más que nada en lo que es la actual Canadá, por eso también se habla francés en Canadá. Bueno, y la Guayana francesa hoy en día sigue siendo colonia francesa. Bueno, esto para que lo entiendan, nada más, a partir del mapa mundi. Pero esto se replica con todas las grandes potencias, ¿no? No sé si existe alguna pregunta, duda, comentario. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Bueno, no sé, si no tienen ninguna duda, comentario que hacer, terminamos hasta acá la clase hoy, si les parece bien. Bueno, perfecto. Fuimos poquitos hoy. No sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Subo la clase y ya lo comparto con todos los compañeros. Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a dar, mañana más que nada vamos a centrarnos en paradigmas productivos, que también remite a ciertos procesos de cambios tecnológicos
en los últimos siglos más que nada, cuáles fueron los grandes cambios tecnológicos en las formas de producción capitalista, ¿no? Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, gracias. Chao.